amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Miren, esta vez voy a hacer un poquito diferente porque quiero contarles a ustedes las historias paranormales que yo he vivido en El Salvador. Y la verdad que sí, es como que cuando vivís esa experiencia, una experiencia paranormal, te quedas como que traumado para toda tu vida, ¿verdad? Porque quieras o no, eso nunca se olvida. Bueno, quiero que me acompañen mientras me plancho el cabello. Lo estoy haciendo con mi plancha Bionic, que es la One Pass de Bionic. Yo la realmente se la traje de El Salvador y me encanta por sus placas iónicas, pero también porque mi cabello está muy procesado. Yo tengo la temperatura ahorita de 320 grados para que no me afecte mucho el calor a mi cabello, porque aunque la plancha sea profesional, siempre tienen que tener cautela ustedes en eso. Bueno, miren, comenzamos con la historia. Resulta que yo recuerdo cuando yo estaba pequeña que mi papá tenía una casa eh, en San Marcos, El Salvador. Pues resulta que esa casa era súper grande. Lo curioso de la casa, realmente, yo estaba muy pequeña. Entonces, generalmente, como mis papás salían a trabajar los dos, entonces solo nos quedábamos mi hermana y yo ahí, ¿verdad? Todo el día. Resulta que viene y la casa era bien curiosa, porque la casa pónganle amigos, que tenía un patio grande en medio y era como en una U, así, rodeando lo que es el patio. Había muchos cuartos, cuarto, así en U. Resulta que en esos cuartos estaba, pues, sala, comedor, cocina, no sé qué, baño, no sé qué. Era grandísima. Tenía 3 baños solo para visitas, porque tenía 2 patios, su patio de medio y su patio trasero. Entonces, en el patio trasero obviamente estaba el cuarto de servicio y estaba la pila, ¿verdad? Que es el lavadero. Pues resulta que en muchas ocasiones, cuando nosotros nos quedábamos solas en esa casa, nosotros, yo, como era tan grande, que hay veces, pues, a mi hermana yo no sé dónde se metía, que no la veía, ¿verdad? Entonces yo oía que me decían: Carlita. Yo decía: qué raro, ¿y quién me llama? Bueno, porque no se oía como que bien que era la voz de mi hermana, pero dije: quizás me llama o me está asustando. Resulta que viene y efectivamente, cuando yo iba a buscar a mi hermana, yo le decía: ¿me llamaste? Y me decía: no, yo no te he llamado. Y yo decía: no, yo no te he llamado. Y pasaban cosas. En la noche se sentía como algo, no sé, como no era. Yo recuerdo que a mí nunca me dio esa casa tranquilidad, como que se sentía como un ambiente pesado, como bien, no sé cómo decirles, en la noche. Pero yo en especial, yo sentía un gran pánico en la noche, y mi hermana le tenía miedo. Yo no sé si ya lo superó eso, pero le tenía miedo a dormir en los cuartos con ventana, porque ella sentía que como que algo se le iba a aparecer, ¿verdad? Pero realmente esa casa era bien rara. Bueno, pues resulta que en una de esas mi hermano mayor ya se había ido para Estados Unidos, pero cuando vino a El Salvador, lo que pasó con esa casa es que al final asustaban, pasaban cosas, pasaban ruidos y todo eso, pero al final mi papá, por problemas que tuvieron ellos como pareja, vendió la casa. Bueno, resulta que después nosotros nos pasamos para Santa Tecla, ¿verdad? El Salvador, Santa Tecla, el Departamento de la Libertad. Resulta que mi hermano en una de esas llegó a El Salvador, allá a Santa Tecla, y nos empezó a contar, ¿verdad?, las historias o lo que él había vivido en esa casa de San Marcos. Pues resulta, amigos, que él nos contaba que efectivamente ahí sí asustaban. Obviamente él era muy vago, amigos, demasiado. Entonces él hay veces se escapaba en las noches de escondidas de mis papás. Resulta que viene y él nos dijo que muchas veces lo asustaron y que
él no es que tomara mucho, porque él realmente, o sea, tomaba lo normal, no a que, ay, verdad, ya no sé ni dónde estoy ni qué digo. Entonces él recuerda de que llegaba como a las 11, 12 de la noche y porque él tenía un cuarto de segunda planta. El cuarto de segunda planta que tenía era el único, era el único de segunda planta que había con su respectivo baño. Entonces daba a lo que es el patio trasero y la pila. Él oía que como que bastantes mujeres lavaban ropa, bastantes mujeres lavaban ropa y que oía que se ja. Claro, él se asustaba, ¿verdad? Y se lo comentaba a mi papá, pero mi papá nunca le creyó, jamás le creyó, y dice que sí lo asustaban, que veía sombra, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero cuando mi papá ya halló cliente para que le comprara esa casa, le comentó un señor ya de muchos años, ¿verdad?, que vivía ahí, que en ese terreno, en todo ese terreno, era como una colonia, pónganle como de quizás unas 20, 30 casas, pero que en ese terreno ese terreno había sido un cementerio, amigos, imagínense. Cuando nosotros supimos ya un poquito más grandecitas, pues nosotros qué, cómo, cuándo, ¿verdad? Había sido un cementerio. Entonces que ahí sí efectivamente asustaban que se oían voces, se oían ruidos, como que golpeaban paredes, y también más que todo en la noche. Acuérdense que en la noche hay como más actividad paranormal, ¿verdad? Porque ya no se oye ruido ni nada. Resulta que si nos impactó eso, porque imagínense que nos dijera de que ahí había sido cementerio, ¿verdad? Fue algo wow. Y ahí fue donde mi papá le creyó a mi hermano, porque realmente no le creía, que ahí sí asustaban bastante. Bueno, pero miren, fíjense que cuando nosotros nos fuimos de nuevo para lo que es Santa Tecla, déjenme un momento, permítanme, y seguimos. Bueno, miren, cuando nosotros nos fuimos para Santa Tecla a vivir, fíjense que es la lámpara, amigos. Resulta que mi mamá compró en un terreno muy bonito, muy bonito, muy tranquilo, que había sido como una finca. Entonces, obviamente, de pasar a San Salvador, de la capital prácticamente de San Salvador a la zona occidental, fue bien, pues un cambio, ¿verdad? Entonces Santa Tecla era muy bonito, muy fresco, y la zona era muy tranquila. Mi mamá compró ahí casa y todo. Bueno, resulta que cuando ya las casas estaban ya, pues terminaron de construirlas, todo el desmadre ahí, resulta, amigos, que viene y tuvimos otras experiencias ahí. Bueno, y yo no les miento con eso. Resulta que nosotras cuando nos pasamos todas las noches, y era algo que de verdad se los digo, que si ustedes llegan a esa colonia, para la gente que vivió antes ahí, les pueden contar, se oía como una carreta chillona. O sea, yo la carreta chillona, me recuerdo que yo la había escuchado bastante digamos, en la gente que vivía más en lugares boscosos, o sea, ya era como una tipo leyenda, ¿verdad? Eso de la carreta chillona. Pero efectivamente, como a las 12 de la noche oíamos la carreta chillona. Realmente yo nunca jamás abrí la ventana, porque la casa era de esquina, ni para ir a curiosear, ¿verdad? Porque pues a mí me da un poco de temor. Pero la cuestión es que cuando esa carreta pasaba, que yo no sé si al final de cuentas era un vendedor del mercado, ¿verdad?, que llevaba la carreta chillona, porque a veces ellos así llevan sus cosas. Pero mucha gente decía que no, que era la carreta chillona supuestamente de la leyenda urbana, ¿verdad? Bueno, resulta que siempre también lo que sucedía ahí es que a las 12 de la noche los perros aullaban. Realmente era algo bien curioso, porque decíamos, ¿y por qué? ¿Por qué? Cuando ya como que fuimos familiarizándonos o haciéndonos amigos de los vecinos, nos contaron que efectivamente ahí había
cosas raras que pasaban, porque enfrente del pasaje de nosotros, enfrente había una casa comunal, ¿verdad? Que le voy a dejar por acá lo que es la foto de esa casa. Esa casa es la casa de los Girola. Y nosotros, ¿quiénes son los Girola? ¿Quiénes son los Girola? Bueno, resulta que esa casa era bien bonita porque era como, fue una casa de lujo en los tiempos de mi abuelita en Tanga, ¿verdad? O sea, fue muy bonita, ellos tenían mucho dinero y nos empezaron a contar la historia de la familia Girola. Resulta de que la familia Girola, amigos, fue, eran los dueños de casi todo Santa Tecla, casi todo Santa Tecla, todo. Entonces, nosotros fuimos, yo me recuerdo que yo me hice de una amiguita, entonces íbamos a esa casa, pero nos decía la gente que no fuéramos o sea, obviamente, ¿verdad? Que en la noche asustaba más, que ahí no se podía ir de noche porque ahí asustaba mucho, pero uno hasta no ver, no cree, ¿verdad? Hasta que no ve las cosas, no cree, hasta que no te suceden. Resulta que cuando nosotros entramos a esa casa, que esa casa era cuidada por unos vigilantes, pero esa casa era es como que tiene bastantes portales, ¿verdad? Les dicen portales a lo que son espejos o ventanas, o yo no sé qué ondas, porque la casa Girola de ahí, de esa colonia de Santa Tecla, está así, miren, es como redonda, algo así, pero en todo lo que es su estructura tiene ventana. Y también en medio, o sea, hay un pasillo, ¿ok? Hay un pasillo, solo ese pasillo, solo. Y en medio de lo que es ese pasillo estaban como 2 cuartos, un baño, no era tan grande. Y parece ser que esa casa tenía un ático, me imagino yo, porque había como una escalerita, un ático, porque la casa poco a poco se ha ido como desmoronando. Pero lo curioso también que esa casa tiene como gárgolas, bien feo. Supuestamente decía que la gente antes lo tomaba como decoración, pero los vecinos de ahí decían que esas gárgolas tomaban vida en la noche y que salían a volar y andaban ahí cuidando, o sea, horrible. Entonces había un vigilante que cuidaba lo que es la casa, que si efectivamente él contó y juró y requete contrajuró que efectivamente ahí sí asustaban bastante. Dice él, contaba también que a las 12 de la noche salía un caballo negro echando fuego y también se veía un hombre negro, todo negro salir de ahí. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque nos dimos cuenta que la familia Girola hizo un pacto satánico. Era un señor, yo le voy a dejar el link de un video, por cierto, de esta historia que yo hice, por supuesto, ¿verdad? Donde yo cuento la historia de los Girola. Mucha gente no lo cree, pero la gente que sí vive en El Salvador y sí, especialmente ahí en Santa Tecla, hemos pasado muchas experiencias paranormales ahí en esa casa. Entonces hicieron, el señor, yo creo que era pobre, humilde, no sé. La cuestión es que hizo un pacto satánico. Ay, miren, ya me dejé de planchar el cabello. Resulta que este señor conoció él había tenido una esposa, pero luego se divorció y luego se casó con una mujer que era, no recuerdo ahorita el país, donde hace mucha brujería y mucho satanismo, como que se llama así. Bueno, la verdad no me acuerdo, pero resulta que ella era bruja. Entonces esta mujer lo indució a él a todo esto, porque él quería riqueza, él quería poder. Y entonces ella fue a hacer budismo, que me acuerdo.
Entonces ella fue quien lo llevó a él a que pues, se metiera en el satanismo. Hizo pacto con el demonio, ¿verdad? Y todo. Y sí les digo, amigos, que es bien triste porque dicen que a las empleadas domésticas las violaban, iba mucha gente de dinero ya cuando él obtuvo el poder, ¿verdad? Y todo eso, híjole, fue de verdad multimillonario, o sea, imagínense ser dueño de casi todo, que tenía casas con, híjole, un montón de casas. También una casa de Loquirola era donde está Galerías Escalón, que ahora lo han hecho un centro comercial. Esa casa está, que por cierto hay un Starbucks ahí. Esa casa la dejaron ahí, hicieron el centro comercial y dejaron ahí esa casa, no la tocaron. Pero dicen, según la historia, de que en esa casa de Santa Tecla, que les digo yo, que vivía casi a 20 metros de ahí, o no, menos quizás, no, ni 20 metros, unos 3. La cuestión es que en la noche los vecinos de enfrente de la casa también contaban que muchas veces en la misma noche, madrugada, había, sí, como la piscina quedaba, arriba quedaba la casa y la piscina quedaba pues abajo. Entonces ellos, obviamente nadie vivía ahí, esa casa no es habitable. Entonces ellos escuchaban como que había gente que se bañaba en esa piscina y se desbordaba el agua. O sea, pasaron situaciones de verdad muy feas. Entre esas también, ya cuando después pasaron los años, yo tuve a mi hija, yo recuerdo que fuimos con unos vecinos a explorar ahí en la noche, ¿verdad? Y todo. E incluso en el día dejamos teléfonos celulares, grabadoras para que grabaran. Y efectivamente, fíjense que lástima que yo ya, ese material yo ya no lo tengo. Pero realmente se oían, dejamos la grabadorcita o el teléfono a todo volumen y nos íbamos a otra parte, y en lo que veníamos, cuando registramos todo y empezamos a escuchar, hay ruidos bien feos. O sea, de verdad se los digo, que como que alguien vivía ahí. Incluso han ido otros youtubers de El Salvador, han ido a grabar ahí y sí, efectivamente también han encontrado actividad paranormal. Fue muy impactante que unos youtubers se quedaron toda la noche y grabaron. O sea, se oye horrible los pasos, se oye como que habita alguien ahí, bien feo. Dicen también, cuenta la historia de que en esa casa de Girola hay dinero enterrado. Obviamente pues uno no puede ir, ¿verdad? Hay oro y hay dinero enterrado. Y ¿por qué les estoy comentando también eso? Porque en el terremoto del año 2001 resulta que se suscitó este lamentable hecho en las colinas de Santa Tecla. Ahí también, amigos, hay una casa Girola. Esta casa Girola, yo como les digo, si quieren de verdad que les cuente un poquito más, déjenmelo saber en la cajita, en los comentarios, para hacerles yo un video completo de toda la historia de esta familia Girola. Fíjense que a las empleadas domésticas que la violaban, las hacían abortar o les mataban y mataban a sus hijos. Esto lo hacían como un ritual, un rito para poder entregar las almas a Satanás, ¿verdad? Ya que ese es el pacto, que verdad, cuando las personas que han hecho ese tipo de pactos satánicos llegan, dicen que el diablo les pide las almas y de los niños, y ay no, horrible. La cuestión es que lo extraño de este suceso del año 2001, que fue un terremoto súper fuerte, fue que en las colinas se desbordó de verdad de parte de una cordillera un montón de tierra. O sea, dice la gente que se oía como que si venía un río, pero o sea, horrible. Lamentablemente esta desgracia hizo que la colonia, parte de la colonia de las colinas de Santa Tecla, quedara soterrada.
La tierra cubría hasta, sin mentirles, quizás unos, ay, no sé, unos, ¿qué les puedo decir? 20 o 200 metros, la verdad, no recuerdo, que cubría toda la casa, todas las parte de una colonia que estaba ahí en las colinas, quedó cubierta por toda la tierra. El agua, perdón, la tierra venía como lodo. O sea, decían, ¿por qué? Si no ha llovido, ¿qué pasó? Estos días no llovió. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se vino, se derrumbó y cubrió parte de muchas casas? Yo no sé cuántas casas eran, amigos, pero créanme que fue muy triste y muy lamentable lo que sucedió en la colonia de las Colinas de Zacatecas. Y murieron muchas personas, quedaron soterradas. Yo estaba embarazada para ese entonces de mi hija y recuerdo que yo fui a ver todo eso. Había mucha gente de verdad queriendo colaborar con palas, con un montón de cosas, ayudando que la gente, pues, perdón, a que si había alguien con vida, pues tenían esperanza de poder sacarla aún, ¿verdad? Pero lastimosamente sí me tocó ver escenas muy, de verdad, impactantes, desgarradoras, de bebés, todos rajados, sin sus partes. También me tocó ver cadáveres de personas que más que todo lo impactante fue con la boca así, como cuando te quedas asombrado, quizás murieron así, pero sus rostros eran de verdad, es algo bien, como les digo, bien impactante lo que sucede ahí. Pero ¿por qué les cuento eso del terremoto? Porque la única vivienda que se salvó para cuando lo del terremoto, que cubrió todas las casas, la única vivienda que se salvó fue la casa Girola, otra casa que también estaba ahí, ubicada exactamente donde hubo el derrumbe. Exactamente ahí se ubicaba esta casa y no le pasó nada. Fue como que, pónganle que la casa está acá y fue como que la tierra le pasó así. O sea, sinceramente, amigos, a la casa no le pasó nada de nada. Fue de verdad, les digo, bien impactante y la gente pues se quedó preguntando ¿por qué? Porque esta casa no. Ahí empezaron a ver que de verdad ahí había algo. Porque esta casa no se derrumbó. ¿Qué pasó? ¿Por qué las demás sí? Entre las historias que, como les digo, yo he vivido, nadie me las ha contado y ustedes también pueden chequearlo en YouTube, ¿verdad? Fíjense que yo recuerdo que ese día o el segundo día del terremoto, eso fue en la noche. Yo recuerdo que llegó un pastor ahí y eso lo grabaron, pero yo no sé si han quitado el video o qué pasó. Pero sí recuerdo que salió, amigos, en las noticias. Este pastor, lo que encontraron debajo de también escombros, lo que encontraron fueron 3 Biblias satánicas. Eso fue lo que encontraron. Cuando estos, y en el video se vio, cuando estos quisieron quemar las Biblias, no se podían quemar por completo. Entonces este pastor dijo, lamentablemente aquí han venido a pagar justos por pecadores, y dijo que ahí lo que había sucedido es que había iglesias satánicas, desgraciadamente, en esa colonia, en Zacatecas, y que por eso también había pasado esto, ¿verdad? Era como un castigo. Eso es lo que comentó y lo que yo vi en las noticias de este pastor. Fíjense que, es bien escalofriante, ¿verdad? Porque yo recuerdo también que en la noche, hubo un tiempo que no permitían que la gente llegara ahí a esa zona. Esa zona fue por muchos días en lo que hacía limpieza y todo eso.
fue, ¿cómo les diría? Fue cerrada, solamente estaban los policías ahí, pero como todavía habían secuelas de temblor y habían réplicas, perdón, de temblores, nosotros no podíamos dormir. Entonces algunos vecinos decidieron irse porque tenían miedo que la otra parte de la cordillera nos cayera encima a nosotros, ¿verdad? Entonces los que nos quedamos ahí, yo imagínense yo con mi gran panza, ¿verdad? Que me tocaba correr aquí y allá cuando yo temblaba porque yo era bien miedosa. Resulta que recuerdo que en la madrugada no podíamos dormir con algunos vecinos y nos poníamos como a estar ahí afuera de los pasajes y todo. Algunos estaban con nosotros, pero en eso hubo una ocasión, eran como a la 1 de la mañana, cuando 3 policías bajaron hacia donde nosotros y hola, que no sé qué, nos pidieron agua y todo, todavía les hicimos café y todo, y recuerdo que andaban bien asustados. Entonces un vecino le preguntó, miren, a ustedes no lo han asustado ahí, porque pues sí, verdad, tanta alma en pena y todo eso. Entonces los policías nos dijeron de que ahí, que ellos ya no querían estar ahí, que esa noche ellos habían bajado hacia donde estábamos nosotros, o lejos de ahí, un poquito lejitos, porque ellos escuchaban los lamentos de mucha gente, lamentos de niños en la noche. O sea, se oían los gritos, se oían voces, y que no eran ya, porque ya nadie tenía, o sea, para todo esto yo les digo que habían pasado como quizás a lo mucho quizás unos 15 días de todo eso. O sea, ¿cómo va a sobrevivir alguien debajo de la tierra? O sea, realmente no se puede. Entonces había quedado la gente sepultada. Entonces escuchaban eso, pero que otro policía también nos contó. Y fíjense, son historias que uno, pues ahora uno es astuto, ¿verdad? Lo graba y todo, pero porque son testimonios de gente que ha vivido eso. Nos contó de que lo único que ellos veían era a una viejita con pelo blanco entrar como con algo, una bolsita o algo, a la cacerola, y que cuando le preguntaron qué hacía ahí, ¿verdad? Que eran como a las 10 de la noche, que por qué ella iba ahí, que no se podía pasar porque pues era zona de riesgo. Entonces la viejita les decía que ahí trabajaba ella y que por eso ella iba ahí a darle de comer a supuestamente unos empleados que estaban ahí. Pero cuando dicen que la dejaron pasar, cuando vino otro sargento y dijo que por qué, que más que todo que era de la tercera edad, no podían dejarla pasar, ¿verdad? Que había que desalojarla. Cuando ellos entraron, amigos, a la casa Girola de las colinas de Santa Tecla, resulta que no había absolutamente nadie. Así que imagínense, o sea, eso de verdad son historias que son bien impactantes. Y recuerdo, por último, contarles también de que yo fui a visitar, eso de años, ya habían pasado mucho tiempo, y yo iba a que me cortara el pelo una señora que era bien buena onda y todo eso, y me cortaba bien bonito. Entonces, ella me contó a mí. Empezamos a hablar de lo del terremoto, que yo le pregunté, porque yo no estaba en Santa Tecla, yo estaba en San Salvador cuando pasó lo del terremoto. Entonces yo le pregunté a ella, ¿verdad?, que cómo había pasado el terremoto, qué es lo que había sucedido y todo, pero efectivamente ella me dijo algo que de verdad me dejó con la boca abierta. Me dijo que sí, todo se oyó bien feo, o sea, que muchos pensaron que ya era el fin del mundo, porque pues ella, como les digo, ahí se oyó muy, muy escalofriante, de verdad todo. Pero me dijo que sí, había sido también parte, según ella, porque era muy cristiana, castigo, ¿verdad? Porque ahí sí, eso me lo dijo ella, había gente o iglesias satánicas ahí en esa colonia, y que una vez llegó un cliente de ellos, había un cliente llegó
y que ella siempre dice que ponía en su saloncito música cristiana y todo eso, ¿verdad? Pues resulta que llegó y empezó como que a decirle que quitara esa música, como que si a él le molestaba, ¿verdad? Que ella pusiese esa música. Resulta que empezó ella a predicar porque ella sintió y le dijo: yo vengo aquí a las colinas porque aquí nosotros hacemos culto. ¿Me explico? Entonces, que ese culto era, pues sí, ¿verdad? Porque él le dijo que él no creía en Dios. Entonces me dice: ¿cómo es posible que haya pasado todo esto? Y como dicen, ¿verdad? Pagan justos por pecadores, porque donde quiera hay gente pues mala, ¿verdad? O que pues cada quien tiene su creencia, ¿verdad? Entonces sí les digo que fue una historia bien escalofriante y que de verdad se los digo, yo por eso creo mucho en lo paranormal, porque yo lo he vivido. O sea, si a mí me lo hubieran contado y dije: ay no, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que esa historia de los Girola, si les gustaría de verdad que se las dejara en los comentarios, amigos, háganmelo saber, porque así yo con mucho gusto les paso un video que yo hice referente a lo que es el caso de la familia Girola en Santa Tecla, una familia muy iluminada, con mucho poder, ¿verdad? Y en la casa de las colinas, ya para no aburrirlos ni cansarlos, lo que sucedió en la casa de las colinas es que hay escondido, ahí hay pasadizos, porque yo recuerdo que en la cordillera de Santa Tecla hay catacumbas. Entonces esas catacumbas dicen que no me acuerdo cómo se llamaba este señor que hizo el pacto, pero este señor hizo catacumbas para las que fueran bajo tierra para las direcciones de todas sus casas. Entonces yo me imagino que ahí a saber qué hacían o a quiénes pasaban por ahí, porque solo en Santa Tecla hay como 1, 2, 3, 4, como 5 propiedades más de ellos, y esta otra que es como un orfanato que también es de lo que era. O sea, como les repito, amigos, esto es de verdad algo que sí es real y la gente no lo cree, pero obviamente si no lo has visto no lo vas a creer, ¿no? Pero pues cada quien. Pero habían unas catacumbas y dicen que en esa casa de las colinas, que también la fuimos a ver, dicen que ahí había, yo no sé, pero hay unos pasadizos, y sí, ¿saben por qué? Porque hay puertas selladas que no se pueden abrir, no permiten ni las personas que las cuiden que uno pueda, no lo permiten para nada acceder a ellas, ¿verdad? Entonces lo que pasó, que dicen que ahí está escondido el hijo de ellos, que él tuvo un hijo, un niño monstruo, y a ese niño le daban de comer carne humana. Si esto fuera mentira, hay muchas personas que visitan o van por curiosidad o lo que sea, y si esto fuera mentira realmente, uno no viviera ese tipo de experiencia, ¿verdad? Porque es la verdad, pero uno las ha vivido, porque sí, ahí, como les digo, amigos, sí asustan en esa casa. Bueno, amigos, yo me voy a quedar maquillándome, realmente me tengo que maquillar. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte y dejarte un like, y si ustedes quieren que le comente más sobre esta historia, que de verdad sí es leyenda, pero sí fue real, ¿verdad? En Santa Tecla de la familia Girola. Y si les gusta también este contenido de historias paranormales, pues háganmelo